Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Art Mood de Kiosco. Para los que recién nos visitan, eh, los- lo, em, somos un espacio independiente, alternativo, que tiene visiones, residencia para 10 años, lo cual es un milagro para las residencias en Sudamérica. Y, y bueno, seguimos creciendo. El año pasado curamos la Bienal de Santa Cruz. Eh, Estamos todavía en Bolivia un poco perplejos, asustados, preocupados por nuestra condición política, que siempre es caótica y peligrosa, pero me parece que estamos al borde de caer en lo que nos pasó el año pasado, así que esperemos que, como siempre, en Bolivia no pase gran cosa. O sea, pase lo que normalmente pasa y no vaya más allá. Estoy bien contento. Me acabo de sentir en casa de nuevo. Como saben bien, yo tengo como afinidades con el país en el que estudié, que es México. Entonces tengo muchas afinidades, muchos amigos ahí. Y tengo acá mismo, estoy en compañía de Daniel Garza Usabiaga, director artístico de la Bienal FEMSA. Los amigos de la Bienal FEMSA ya nos han acompañado. Y bueno, Daniel Garza, como director artístico, nos va un poco a hablar de su proyecto, de lo que está haciendo ahora. Y, y bueno, yo particularmente estoy bien interesado. Bueno, hemos tenido, como en estos días, hemos tenido la presencia de Melina Merkenbal, de Rodolfo Andaur de Chile, de Melina de Argentina y otros amigos del escenario latinoamericano, sudamericano, para hablar justamente de las bienales, de las residencias y de todo lo que está aconteciendo en los países vecinos. Entonces, bueno, dejo que Daniel ahora mismo nos acompañe y se presente a sí mismo. Eh, bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos allá, a la gente que está conectada. Eh, Les agradezco a todos la atención y el interés de estar conectados y también agradezco a Kiosco por la invitación y la invitación anterior donde también hubo oportunidad de que Esteban hablara un poco como de las plataformas más educativas, ¿no? Y de divulgación de conocimiento de la Bienal, el programa público y el programa pedagógico. Y pues ahora me toca a mí hablar un poco del programa artístico. Y bueno, la Bienal FEMSA, igual esto como que lo mencionó Esteban, pero recapitulo un poco para poner en contexto. Esta es la 14ª emisión de la Bienal, pero durante 12 emisiones la Bienal funcionó a la manera de un certamen, una especie de salón, donde se lanzaba una convocatoria pública, distintos artistas enviaban, se hacía una selección y se daban 3 premios, que también eran premios de adquisición, y esas obras pasaban a formar parte de la colección de arte de el corporativo FEMSA, que es una colección pues muy importante, es una colección con un perfil latinoamericano y moderno y contemporáneo. Y bueno, a partir de la emisión número 12 se empezó a pensar en un cambio, y para la Bienal número 13 este cambio se concretó con un nuevo modelo donde se terminó el modelo del certamen y se optó por una plataforma curatorial, o sea, una bienal que trabajara a partir de ciertas ideas y que estas ideas se desplegaban en un programa artístico, ¿no? Curatorial, pero también en un programa educativo y en un programa editorial. Y yo en la edición número 13, estuve involucrado en este rediseño de la Bienal, pero yo era el curador de la emisión número 13 y el director artístico era Willy Couch y la directora ejecutiva era Gabriela Correa. Ellos hicieron en gran parte como el cambio de la Bienal, que también una de las cosas, de los cambios más significativos es que se volvió una plataforma itinerante.
como sucede en muchos países de América Latina, pues México es un país severamente centralizado y quisimos hacer que la Bienal se moviera en contracorriente de estas tendencias, ¿no? Entonces es una plataforma que busca descentralización y por lo mismo cada 2 años es en una ciudad distinta del país, o como es en este caso, son 2 ciudades, ¿no? Que es la ciudad de Morelia y de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, que se encuentra en el centro occidente, ¿no? Relativamente cerca de la Ciudad de México. Se hacen como unas 3 horas y media en automóvil de la Ciudad de México a Morelia. Entonces es bastante próximo. Y con este cambio, para que fuera una plataforma curatorial, pues optó como hacer un modelo de invitación directa a los artistas, donde sí, se les invita a hacer una comisión artística pensando en el sitio, pensando también en el desarrollo del proyecto a partir de colaboración con artistas o otros agentes creativos que se encuentran en la entidad, y los invitamos. Esto afortunadamente sucedió antes del COVID. En el segundo semestre del 2019 invitamos a estos 24 artistas a que vinieran acá a Michoacán, a Morelia y a Pátzcuaro. Visitamos con ellos las posibles sedes, visitamos talleres de producción artística, artesanal, tuvimos charlas con ciertos agentes, historiadores, un poco como para que en esos días que estuvieron aquí, como con nosotros, viajando y conociendo las ciudades, pudieran como tener una idea general del contexto, ¿no? Posteriormente ellos regresarían a sus ciudades de origen, trabajarían desde allá o podrían regresar de acuerdo a su conveniencia aquí a Michoacán. Obviamente esta segunda parte de viajar se vio un poco complicada por la pandemia, y muchos artistas siguieron trabajando con personas que conocieron en ese primer viaje, pero vía remota, ¿no? Hasta que fue posible volver a desplazarse y volver a entrar en contacto. Entonces hay una parte del desarrollo de los proyectos que fue interesante, creo, ¿no? Porque aprovechó todos estos recursos digitales como esto, ¿no? Como charlas en Zoom con los artesanos, o mandar mensajes y dibujos a través de WhatsApp, etcétera, etcétera, como para poder ir avanzando con los proyectos durante los meses de mayor y más estricto confinamiento. La invitación de los artistas, bueno, fueron como lo he mencionado, 24, y agrupan artistas tanto de aquí del estado de Michoacán como artistas nacionales o artistas internacionales, pero que viven en México, y un grupo de artistas internacionales de América Latina, que en esta ocasión pusimos mucha atención en Centroamérica y en invitar artistas de Centroamérica con el fin de situar un poco más a México dentro de ese del contexto de Centroamérica, ¿no? O sea, México tiende mucho a verse como Norteamérica, pero creo que compartimos muchísimo más problemáticas y problemas comunes con Centroamérica, entonces como que era una forma de enfatizar eso, ¿no? También Michoacán es un estado que tiene como mucha población migrante de Centroamérica, y eso era otra cosa que queríamos como señalar, ¿no? A través de estas invitaciones. Y al mismo tiempo, algo que no hicimos en la Bienal anterior, en la número 13, pero que ahora hicimos, fue invitar a 5 agentes que pueden ser curadores, gestores, artistas, profesores de Michoacán, para que hicieran exposiciones colectivas con artistas radicados aquí
en el estado, ¿no? Esto lo hicimos porque a nosotros se nos hacía imposible como hacer un mapeo de todo el estado en tan poco tiempo y poder hacer una muestra inclusiva de, pues de las distintas manifestaciones artísticas que son múltiples que hay aquí. Entonces acudimos a estos agentes para que con su ayuda pudieran llevar la Bienal a lugares que simplemente nosotros no teníamos ni pensado ni sospechado, y de esta forma pues como nutrirla de nuevos discursos, nuevas prácticas artísticas, y creo que esto afortunadamente ha sucedido. ¿Eran Y, curadores? Las ¿perdón? personas, los independientes que estaban activándose desde Michoacán, ¿eran curadores o eran gestores? Algunos son curadores, algunos son gestores, otros son artistas. Es como una muestra como bastante amplia. Y en este caso, no solamente son de Michoacán, y digo, no solamente son de Morelia y de Pátzcuaro, sino que también invitamos a dos artistas de Cherán. Cherán es una población en la meseta del estado de Michoacán, es principalmente purépecha, que es el grupo indígena más amplio del estado de Michoacán. Y Cherán se distingue por una historia política muy interesante, reciente, ¿no? En el que la comunidad hace aproximadamente unos 10 años se enfrentó a la par de las autoridades municipales, estatales y federales, así como del narcotráfico, autonomía, ¿no? Entonces es una de las pocas poblaciones en México que son autónomas. Yo tengo varias preguntas. La primera, y ya la pregunté en la anterior sesión con ustedes, pero quiero saber tu opinión. Este, ¿Qué opinas de las bienales que son concursos? Eh, ¿Por qué crees que como todavía se mantiene como esta lógica en la que no termina de salir de lo moderno para entrar ya como en un proceso de bienalización? Pues creo que son como todavía como, pues, fenómenos como muy institucionales, ¿no? Que como que no ceden a este tipo de cambios. Muchas veces creo que como, por ejemplo, aquí en México hay como una bienal de grabado, una bienal de fotografía, una bienal como que también son cuestiones muy disciplinarias y que casi casi se ven como de gremios, que también las prácticas como contemporáneas muchas veces ya no se ajustan a esta cuestión como tan marcada en lo disciplinar, pero que pues de una forma u otra estos gremios siguen sobreviviendo, ¿no? Y como que en distintos lugares y en distintas zonas todavía tienen como mucha fuerza, ¿no? Y mucho arraigo. Aquí en México pasa mucho, por ejemplo, con el gremio de los fotógrafos, eh, que, por ejemplo, ha habido casos como en las bienales de fotografía, aquí en México, cuando se han tratado de abrir un poco más a una cuestión del estudio de la imagen, por decirlo de alguna forma, hay problemas, ¿no? Y como que se desatan polémicas porque ellos todavía esperan ver como una bienal conformada de impresiones de plata sobre gelatina, básicamente, ¿no? Entonces creo que como esos asuntos gremiales a veces muy fuerte, también se da como con la gráfica, ¿no? Que si alguien participa con una eh, reconsideración de la gráfica, digamos, o una forma distinta de entender la gráfica, pues también como que o lo sacan o no están de acuerdo si gana un premio o lo que sea, ¿no? Como que son como, por un lado, como asuntos gremiales. Eh, por ejemplo, en el caso de FEMSA, en este cambio que se dio, o sea, habían como varias cosas como a considerar, ¿no? Como que, por un lado, se pensó que la Bienal, siendo un concurso,
dejaba en verdad de tener como un impacto social, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque se escojan a 50 artistas y esos 50 artistas pues aparezcan en una exposición pública, pues los verdaderos beneficiados son 3 personas, ¿no? Los 3 que ganan el primero, el segundo y el tercer lugar, y que sus obras van a ser pagadas y se van a adquirir y van a pasar a formar parte de un acervo. Entonces era como una forma de ver cómo poder hacer un proyecto cultural que tuviera un mayor impacto social, ¿no? Entonces, pues vamos a cambiar el modelo y ya de entrada, pues invitamos, ¿no? A tantos artistas, ya estos tantos artistas se les hace una comisión, entonces se paga la producción artística, se les da un honorario, ¿no? Entonces ya de entrada hay 20 beneficiados en vez de 3 ganadores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero luego, ¿de qué otra manera se pueden ir expandiendo los beneficios? No, pues vamos a hacer un programa pedagógico, un programa educativo, y pues así la gente que se inscriba, pues estos cursos o estas pláticas no tienen costo, entonces ahí ya hay otro impacto en otro grupo, ¿no? Pero pues también vamos a pagar a los conferencistas y a los talleristas, entonces ahí se impacta a otro grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo crear un modelo que de los ganadores, ¿no? Que son los beneficiados, se pudiera como expandir a más beneficiados, ¿no? Y en un plano muy personal, pues como que desde la Bienal 13, los que estábamos involucrados ahí, pues también estamos reconsiderando mucho qué otro tipo de dinámicas pueden existir como en nuestros ecosistemas culturales para cambiar un poco como cuestiones que tienen que ver como con competencia, ¿no? Sí, como luchas de poder, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y creíamos que un concurso, pues muchas veces como que no fomenta como eh, ciertas dinámicas que nosotros más bien queríamos establecer haciendo como este tipo de proyectos, donde como que se fomenta más como la convivencia, no sé cómo decirlo, ¿no? Y como acercarse a distintos grupos y que la gente pueda colaborar en proyectos, etcétera, etcétera, que estar en una dinámica, pues sí, como de competencia, ¿no? Básicamente. Te comento una cosa que nos pasa a nosotros. Nosotros, este procedimiento que es muy similar aquí en Bolivia, nos ha conducido a nosotros a lo que nosotros le llamamos el pasanacu. Un día gana uno y en la siguiente versión pues no puede ganar el mismo por la democratización, entonces gana el siguiente. Entonces ya cuando se acaban los 20 artistas que participan, empieza de nuevo la ronda. Y eso me parece, eso pasa mucho aquí en Bolivia y suena chistoso, pero es también un poco peligroso, ¿no? Sí, no, acá también pasa, o sea, pasa que, por ejemplo, pues es notorio y evidente que si alguien gana un concurso va a adquirir cierta visibilidad y esa visibilidad va a abonar para que vuelva a ganar en otra convocatoria, cualquiera la que sea, ¿no? Y así como que se va creando un circuito medio perverso de visibilidad que va sumando victoria tras victoria, ya sea de la adquisición de una beca o la adquisición de un premio o que gane una bienal, ¿no? Y quien sea que no gane en esos concursos, pues se va quedando ahí como invisible, ¿no? O cluido como al lado. Y un poco esto creo que como invitaciones y cosas así, pues como que permite, eh, abre también otros problemas, obviamente, pero creo que permite justo romper esos ciclos de visibilidad como que son muy institucionales además. Eh, Gianni, por favor, ¿podemos pasar las diapos? Con, yo como, bueno, no sé si quieres hablar de las imágenes que vamos a mostrar. Sí, hice como una pequeñísima presentación, según yo, como para hablar un poco como del programa artístico y al mismo tiempo como presentarles algo de lo que ya abrimos de la Bienal, ¿no? Y bueno, como que igual un asunto como importante de mencionar es que yo soy como de formación, soy un historiador, ¿no? Y eso como que pues marca mucho mi práctica profesional y cuando venimos aquí a Morelia y a Pátzcuaro a hacer como los scoutings para ver si
podía ser la posible sede de la Bienal. Ya lo sabíamos, pero vimos de viva mano una serie de murales, ¿no?, que se empezaron a realizar a partir de los años 30 en estas dos ciudades y que corresponden mucho al arte post-revolucionario como mexicano, ¿no? Pero es un momento como muy interesante porque es como el inicio, entonces es un momento muy experimental, es un momento muy internacional e inclusive es un momento muy distinto en términos de género que lo que sucede después de que el muralismo se identifica básicamente con Siqueiros, Orozco, Rivera, ¿no? Como que en el primer momento participaron mujeres, mujeres mexicanas, mujeres de Estados Unidos y artistas también de Estados Unidos, ¿no? Si pudiéramos regresar a la imagen anterior, ¿no? Ahí lo que se ve, ese gran mural, es un mural que pintó en la ciudad de Morelia Philip Guston y Rubén Kadish, que ambos fueron eh, asistentes de Siqueiros en Los Ángeles, y luego Siqueiros los invita a que vengan a México y que pinten un mural, ¿no? Y aquí en Morelia, que es ese que parcialmente se ve en la parte de atrás donde están ahí ellos dos y otro escritor norteamericano que los acompañaba en ese viaje, ¿no? Y también entre las cosas que pasaron en la década de los 30, pues hay este encuentro como bastante emblemático que se da en México entre Diego Rivera, Trotsky, mientras que está exiliado, y André Breton, ¿no? Y es justo aquí en la ciudad de Pátzcuaro donde pues intercambian las ideas como más importantes de lo que va a ser el manifiesto por un arte revolucionario independiente. De hecho, ellos planeaban escribir este manifiesto aquí en la ciudad de Pátzcuaro, y más que un manifiesto iba a ser un documento más amplio que iba a llevar por título Conversaciones en Pátzcuaro, pero que al final no lo pudieron redactar como querían acá, principalmente por Bretón, que según su testimonio tenía una indisposición psíquica, eh, y bueno, lo terminan redactando después, ¿no? Ya cuando están de vuelta en la Ciudad de México. Y es justo de ese manifiesto de donde viene el título de la Bienal. Hay un momento del manifiesto donde hablan de manera como muy puntual sobre el azar y lo denominan como un precioso azar. Nosotros no queríamos utilizar prestar porque nos hacía medio cursi, pues, estimable azar. Y hablaba, en el manifiesto se toca un poco el azar, siguiendo las ideas de Breton, de como un azar objetivo, de la, como digamos, la confluencia de ideales personales con que de repente se encuentran con ideales colectivos. Entonces era como este diálogo entre lo subjetivo y lo colectivo lo que nos interesaba remarcar en esta idea del azar, pero también un poco como una apertura amplia, ¿no?, a los procesos, no solamente de los artistas, sino también de nosotros, de los creadores, de como que podíamos llegar aquí con ciertas ideas preconcebidas de lo que queríamos hacer, pero sabíamos que muy probablemente todo iba a cambiar por las circunstancias que se dieran, ¿no? Y así fue, y creo que se dio de manera excesiva por lo que sucedió con la pandemia y la manera en la que todo el proyecto, pues de una manera u otra, tuvo que ser flexible y adaptarse a todo este nuevo escenario, ¿no? Y una de las formas que decidimos hacer para seguir, o sea, pues sí, darle continuidad y conclusión a la Bienal, pues fue más que reunirnos todos aquí y montar todos los proyectos e inaugurar todo al mismo tiempo, como suele suceder en todas las bienales, inclusive algunas que se han presentado en estos meses de pandemia, pues por cuestiones de salud, sana distancia, evitar aglomeraciones, recurrimos a un modelo de montajes escalonados, donde vamos montando proyectos y los vamos abriendo cada 15 días, ¿no? Y no hubo una inauguración como tal, digamos, ni un
gran evento, ni nada de eso, y como que se nos hacía muy importante como mostrar todas estas fracturas operativas y logísticas que son inevitables en este momento, y sí, no aparentar que nada estaba pasando, sino en verdad hacer muy evidente pues que hay huecos, hay otros tiempos, hay como, sí, como situaciones logísticas que obligan a hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces, hasta el momento hemos inaugurado 6 de las comisiones artísticas y 2 de las comisiones curatoriales, y a principios de diciembre, esperemos, tendremos toda la Bienal montada, y misma que se queda abierta hasta, en su totalidad, hasta el mes de febrero del próximo año. Y creo que ya podemos como poner la siguiente diapositiva. Esta, por ejemplo, es una de las comisiones que ya pusimos, que es obra pictórica de Leo Mars, que es un artista mexicano que radica en Monterrey y que, pues, es, entre otras cosas, hace pintura. Entonces recurrió, pero nada con formatos más monumentales, que obviamente pues hacen un guiño a la práctica mural de la que mencionaba, y que está en el Centro Cultural Clavijero, que está en Morelia. Y si vemos la siguiente imagen, están en una sala donde hay como parte de la colección y que están estas pinturas del doctor Atl. Entonces, un poco estas obras están en diálogo, no son figurativas en el mismo sentido, o sea, tienen guiños de figuración, muchas veces tomando elementos de estos cuadros, y sí, como entender de otra manera como esta práctica mural y la relación entre la figuración y lo que acá se conoce como realismo, ¿no? Luego hay otra sala, que es una sala muy grande, que va a albergar en total 5 proyectos de artistas, pero ahorita solamente hay 3. Entonces están estos 3 proyectos, y los costados de la sala, donde faltan los 2 proyectos restantes, pues están apagados, ¿no? Y como que cuando se va llenando la sala, pues se van a ir prendiendo obviamente esas zonas, pero se ve como un montaje inacabado. Es un poco teatral, o sea, como que lo aceptamos, pero justo, o sea, no nos importa por lo mismo, ¿no? Como para hablar, como les mencionaba, de estos problemas logísticos que se dan, ¿no? Y bueno, aquí hay un proyecto de Marco Rountree, que es uno de los proyectos que está en esta sala, y que toma un mural que está aquí en Pátzcuaro, pintado por Juan O'Gorman, y lo retoma ciertos elementos, todos los elementos donde que corresponden más a animales, plantas, o sea, como que desaparece la figura humana y la presencia humana, ¿no? Y en la siguiente imagen viene el mural, ¿no? Y también como una secuencia de memes que se han estado haciendo a partir de este mural, y sobre todo de esta imagen donde están estos 2 perritos, ¿no? El perrito sostiene como un letrero, aunque así es la famosa civil, poco como un cuestionamiento a el género humano desde otras especies, hecho de manera muy prematura por O'Gorman en 1942, ¿no? Y esta es otra pieza, esta pieza es de Ana Pellicer. Ana Pellicer es una artista que, aunque nació en la Ciudad de México, tiene 30 años viviendo aquí en el estado de Michoacán, en Santa Clara del Cobre, y cuando llegó a vivir aquí hace, pues sí, más de 3 décadas, compró un maizal, y más bien cambió este maizal como por un bosque, o sea, como que empezó a forestar este maizal, y hoy en día pues creó un bosque, ¿no? Que es como lo que ella considera que es como su obra de arte más importante, este como enorme proyecto de reforestación. Y ella utiliza un árbol que ya estaba en mal estado de este bosque para hacer esta escultura, que pues es prácticamente el bosque, digo, el árbol que tomó, tiene hoja de oro al interior, las flores del encino que están arriba como en esa corona,
también tienen hoja de oro y la base, que es una copia de las raíces, está hecha con herrería. Y Nuria Montiel es una artista de la Ciudad de México que estuvo trabajando con varias cooperativas, sobre todo de artesanas, aquí en el estado de Michoacán, donde pueden ver algunas de las cosas que hacen, como rebozos, ¿no? Como textiles, y esas como jarrones muy altos, ¿no? Que se llaman cocuchas. Y Nuria estuvo trabajando para como hacer objetos híbridos y que estos como objetos se volvieran como instrumentos musicales. Entonces las cocuchas tienen esos huecos, un poco como la caja de una guitarra, los textiles que tienen grabado, que tienen serigrafía, pues son como las partituras, ¿no? Y en la siguiente imagen hay otros instrumentos que hizo a partir de cerámica. También hizo un taller como con alumnos de aquí del estado de Michoacán, incorporó esos textiles, ¿no? Es un poco como todo el trabajo que hizo, tanto con estos como cooperativas de artesanas, como con la gente que estuvo involucrada en su taller, que fue parte del programa pedagógico. Roxana Cervantes es otra artista local aquí del estado de Michoacán, es también profesora de la escuela de la UNAM aquí en Michoacán, y estas son esculturas en cerámica de gran formato, que se llama La Ciudad Vacía, La Ciudad Sola, y son un poco como estas ruinas urbanas, ¿no? Creo que la siguiente imagen igual se detalla un poco más, donde como que parecieran convivir elementos vegetales con construcciones y así. Y otra de las comisiones que hemos ya abierto es este proyecto de Nadia Lartigue y Juan Francisco Maldonado. Ellos están más en el mundo de las artes escénicas, sobre todo en la danza y en la coreografía, pero aquí como que después del primer viaje de reconocimiento que hicimos en el 2019, les llamó mucho la atención dos trabajadores de instituciones culturales, una señora que trabaja en el Museo del Estado, que es donde se está presentando su proyecto, y un señor que opera el planetario. Son como trabajadores ya de mayor edad y que han dedicado toda su vida como a las instituciones, y son prácticamente como memoria de esas instituciones y como un ejemplo de resistencia también en cuanto tienen en lo que tiene que ver como la divulgación de la historia, la cultura y la ciencia, ¿no? Contra los constantes embates económicos y reducción de presupuesto cultural. Entonces, a partir de conocerlos y convivir bastante con ellos, pues escribieron unas canciones que luego fueron como musicalizadas por músicos regionales, y que sí, prácticamente son como tributos a estos trabajadores, y hablando también de estas cuestiones, ¿no? Como el trabajador se vuelve un poco como la memoria de la institución y los constantes trabajos que pasan para que las instituciones puedan seguir funcionando eh, con los como super precarios presupuestos que distinguen, ¿no? Y les mencionaba que habíamos también ya inaugurado dos de las comisiones curatoriales, y estas son un poco imágenes de el proyecto de Erandi Ábalos, que le puso de título Mística Visión, y que agrupa varios artistas. O sea, ella como que al principio empezó a trabajar con un proyecto muy historiográfico, pero luego como que durante la pandemia como que trató de hacer algo un poco más subjetivo, un poco más emocional, y invitó como a distintos artistas y sobre todo como a ciertos productores que su trabajo no se encaja del todo ni en el mundo
tradicional artesanal ni en el mundo artístico tradicional. Entonces, algo como interesante en esta exposición es justo como a través del trabajo de algunos de estos artistas, que unos son autodidactas o otros son como maestros o maestras de arte popular, pero que no hacen como un arte como, digamos, el producto tradicional que se tiende a asociar con el arte popular, pues no encajan del todo ni en un lado ni en el otro, ¿no? Y luego Ángel Paguamba, que es uno de estos artistas de Cherán, también pues colaboró con nosotros de una manera muy generosa para hacer una exposición colectiva. Ángel es como maestro también de la Universidad Autónoma Michoacana y él creó estos diálogos entre artistas, puso a colaborar artistas con artesanos, si se puede decir de esa manera, ¿no? Pero las duplas, digamos, son como bastante particulares en términos de edad, por ejemplo, generación, lugares de origen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos trabajaron mucho sobre las festividades y sobre todo como las máscaras y cuáles son las historias detrás de estas festividades y cómo uno se acostumbra a verlas, pero no se sabe de dónde vienen, un poco como para problematizar también esos como productos culturales que después de años y años de ser representados muchas veces se ha perdido su historia o no se cuestiona por qué solamente bailan los hombres y no bailan mujeres o sí, como toda esa información que se ha perdido y se ha cambiado desde que se vuelven un poco más como espectáculos, como para el turismo o así, más o menos. Esto es un poco de lo que se ha hecho hasta la fecha y bueno, ahorita estamos en proceso de abrir el próximo domingo, no este, sino el de la siguiente semana, otro número de comisiones artísticas, 7, y otra exposición colectiva. Daniel, ¿cuál es el lugar de México en las bienales internacionales? Pues no creo que tenga como un lugar, o sea, sobre todo en América Latina, pues uno al momento de pensar en bienal, ¿no? Puede pensar en Cuba, puede pensar en la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Cuenca, ¿no? Como instituciones que sí se han perfilado ya desde hace tiempo como con un modelo como de bienal como tal, ¿no? O también inclusive la Bienal País en Guatemala, ¿no? Son como instituciones que llevan más tiempo explorando estos formatos, ¿no? Y aventurándose e innovando más en estas cuestiones como curatoriales. Y creo que México, pues en ese sentido, está muy retrasado, ¿no? Siguen, o sea, como abundando estas bienales de concurso, muy a la manera de salón. Y pues sí, la Bienal FEMSA es una de las pocas que presenta este formato y somos relativamente nuevos, ¿no? Sí, eso hablas desde la punto. México, ¿cómo crees que dialoga con el contexto de la bienalización internacional, con las grandes bienales? Pues principalmente como por participación, ¿no? Participación artística, cuando artistas mexicanos son invitados a ciertas bienales internacionales o a través de la inversión que el Estado hace para participar en la Bienal de Venecia, ¿no? Que es como la bienal que ya, pues, ya desde que vendría siendo principios de los años 2000, el Estado mexicano ha procurado participar, ¿no? México, o sea, en la Bienal de Venecia participó en una ocasión, o sea, digamos, con una representación nacional, participó en una ocasión en el siglo XX, ¿no? Que fue en los años 50, con un pabellón que se llevó, donde estaba justo Orozco Rivera,
Siqueiros y Tamayo, ¿no? Y que fue muy bien recibido y recibió eh, recibió un premio y muchas críticas positivas, pero como representación nacional fue la única vez que México participó en el siglo XX, ¿no? Y en esta ocasión México le rentó el pabellón a Rumanía, entonces el pabellón Rumanía no participó, la verdad desconozco la razón como geopolítica por lo que haya decidido hacer eso, pero México rentó su pabellón y fue la única participación mexicana en la Bienal de Venecia, y así como un pabellón nacional en el siglo XX. Y a partir ya del siglo XXI empezó ya a participar, primeramente afuera de, digamos, de los jardines, el arsenal y toda esa infraestructura, rentando como palazos aquí y allá. Y no fue sino hasta hace pues unos como 2 emisiones de la Bienal, donde ya entró como con un espacio al arsenal, ¿no? ¿Alguna vez un mexicano ha ganado la Bienal de Venecia? Es que yo sé que hay obras emblemáticas de México en la Bienal de Venecia, como la caja de zapatos de Gabriel Orozco y el bocho de Damián Ortega. Pero ahorita estoy dudando, no estoy seguro si el bocho llegó a ganar la Bienal. No, no ganaron, o sea, no ganó la Bienal de Venecia. En ese pabellón de los 50 obtuvo un reconocimiento, exactamente no recuerdo cuál es. Regresando un poco a la Bienal FEMSA, ¿cuál crees que sean los retos de la descentralización de la Bienal? De hacer una Bienal descentralizada. Pues, pues es muy complicado, ¿no? Porque, o sea, involucra mucha logística, eh, involucra también como encontrar, o sea, la Bienal pasada fue en la ciudad de Zacatecas, ahora es acá, y hemos encontrado como ciudades, ¿no? Que tienen una gran oferta cultural y tienen los espacios adecuados para hacer este tipo de exposiciones, ¿no? Y tienen unos espacios espectaculares y tienen historia y colecciones, inclusive los proyectos artísticos eh, pueden dialogar con eh, pero esta no es la realidad de todas las ciudades en México, ¿no? Y hay ciudades, inclusive como capitales de otros estados, donde hay 1 o 2 museos. Entonces, pues el reto de la descentralización, pues es justo eso, ¿no? O sea, cómo puede ir operando en distintas ciudades, adaptándose a las condiciones de cada una de estas ciudades, ¿no? Y tratando de sacar el mejor partido de lo que haya o de lo que exista. O sea, me imagino que no necesariamente tiene que haber museos, ¿sabes? Si de repente termina sucediendo en una ciudad donde hay solamente 2 espacios adecuados y acondicionados, pues probablemente el resto de los proyectos pueden indagar eh, en proyectos públicos o podrían ocupar espacios pues, que no son convencionales para la exhibición de arte, ¿no? O sea, creo que como es un problema, es un reto más como de creatividad y de imaginación para irse eh, ajustando y acoplando a cada una de las ciudades que se decida que van a ser las sedes. A propósito de esto, ¿cómo lleva la plataforma educativa de la Bienal justamente en esta descentralización? Pues originalmente, antes de COVID, estábamos haciendo todas las actividades aquí en Morelia y en Pátzcuaro, ¿no? Era como un programa bastante dirigido para las comunidades del estado. Eh, cuando tuvimos que migrar a formatos digitales por COVID, pues este como fenómeno de descentralización aumentó, ¿no? Porque eh, afortunadamente nos empezaron a ver personas no solamente del estado de Michoacán y de la Ciudad de México, sino también
de otros puntos de la República, así como de otros países, ¿no? Y un poco lo que respecta a invitados, ¿no? Como que seguimos un poco como el modelo de las comisiones artísticas. Entonces, por ejemplo, para el programa público tuvimos invitadas de investigadoras y estudiosas académicas del estado de Michoacán, de México y de América Latina, ¿no? O sea, seguimos ese formato de lo local, lo nacional y lo global. Un poco también como para ver o hacer eco justo de, pues sí, de este fenómeno que comentaba al principio de mi presentación, ¿no? Como en Morelia, ¿no? En los años 30 y en Pátzcuaro, por el movimiento muralista, la vanguardia realista mexicana o como se le quiera llamar, hay un momento donde las historias locales de este estado se entrecruzan con las historias nacionales y con las historias globales, ¿no? Entonces era un poco como lo mismo en el programa de conferencias y en el programa pedagógico también, o sea, repetir esto, ¿no? Como invitados de Michoacán, invitados de México, invitados internacionales. Por ejemplo, para el programa pedagógico, el último módulo comienza la próxima semana y que tiene que ver con mediación. Invitamos a participar a, pues, iniciativas independientes del interior de México y de Centroamérica, ¿no? La Ruidosa Oficina, que es de Costa Rica, Tiempo Compartido, que es de Zacatecas, y Bruma Laboratoria, que es de Jalapa, además de Maya Huracán y Esperanza de León, que viven en Guatemala y están asociadas con la Bienal País. ¿Cuál crees que, tú crees que México es una periferia? ¿México país? O sea, la verdad, o sea, como que Es una pregunta es truculenta. algo como, es una pregunta como bastante interesante, ¿eh? Porque eh, México, sí, para algunos puede ser una periferia, ¿no? Pero sin embargo tiene una megalópolis que es muy central, o sea, si pudiéramos hablar de eso, ¿no? O sea, digamos que dentro de un circuito global del arte, ¿no? La Ciudad de México es bastante, no voy a decir central, central, pero sí es un centro metropolitano, ¿no? O sea, ya no ocupa periférico. Nadie ha ido a México, nadie conoce artistas mexicanos. O sea, eso pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y hay muchas dinámicas económicas, institucionales y de visibilidad que se originan en México que tienen como repercusión global en la Ciudad de México, ¿no? No obstante, pues aquí se arma un problema con el centralismo, ¿no? Donde el resto del país queda en desventaja, ¿no? Y queda en desventaja de miles de maneras, ¿no? No solamente en un asunto de visibilidad, pero también como de comprensión, ¿no? Porque algo que nos quedó a nosotros muy claro como trabajando en Zacatecas es que como lo contemporáneo, ¿no? Puede ser entendido de distintas maneras en distintas zonas de un mismo país, ¿no? Y probablemente hay ciertas soluciones artísticas que no son empleadas porque igual no son conocidas o no son del todo entendidas en ciertos puntos geográficos, pero eso no vuelve la obra menos contemporánea, ¿no? Entonces, ¿cómo entender estos como puntos de vista un poco como asincrónicos, ¿no? Y como, sí, como distintos ritmos que hay en un mismo país y reconocer como la especificidad y la contemporaneidad de las obras artísticas, independientemente de que encajen o no encajen, digamos, con los discursos más conocidos o las soluciones plásticas más
en tendencia que suceden en los centros metropolitanos, ¿no? A propósito de lo que me acabas de decir, me desató una pregunta que la verdad es que no tengo ni idea de la respuesta. ¿Por qué la cultura mexicana está tan centralizada y tan enfocada en la producción de la Ciudad de México? ¿Por qué la producción del resto del país es tan reducida en comparación? Pues es un problema como histórico, ¿no? O sea, el problema del centralismo en México es, pues sí, como, pues producto de la colonia, básicamente, ¿no? Me atrevería a decir. Es donde se concentra, o sea, en un punto fue donde se concentró la educación, fue donde se concentraron las instituciones, por ejemplo, los primeros museos, ¿no? México es un país grande, 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 ¿no? Y muchas zonas, pues eran, ahora sí, realmente periféricas, ¿no? En esa época, y prácticamente como abandonadas, ¿no? Sobre todo como al norte, ¿no? Y también mucho al sur. Eh, y eso ha creado una serie de desigualdades que sí, yo creo que tienen siglos y sí, es como consecuencia, yo creo que de todo eso, y esa misma centralización ha impedido que otros polos se desarrollen plenamente, aunque, digamos, sí han existido como momentos o casos de desarrollos bastante particulares que son también como dignos de mención, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en los años 90, principios de los años 2000, Tijuana, ¿no? Logró una sinergia bastante interesante, digamos, como con San Diego, ¿no? Y se creó ahí un polo californiano, si pudiera llamarlo así, de diálogo como transfronterizo, que tuvo sus manifestaciones artísticas, por ejemplo, como Insight, ¿no? Que también fue una especie de bienal que sucedió principalmente en los años 90, principios de los 2000, ¿no? Y que fue como una iniciativa muy interesante y creo que curatorialmente pues muy de como avanzada. Muy global igual, con muchos artistas internacionales. Guadalajara, ¿no? Es otro polo, es un polo, yo diría que es muy económico, ¿no? O sea, muy como blue chip, por decirlo de alguna forma, con algunas iniciativas independientes que viven a la sombra de estas galerías. Dani, creo que se cortó la comunicación. Esperemos a que regrese, perdón. Bueno, dice que estamos bien en vivo, así que prosigamos. Ok. Sí, bueno, Guadalajara tiene eso y otro caso que creo que también es bien interesante es el de Oaxaca, ¿no? Que a través del trabajo de múltiples agentes culturales, pero igual de manera más notoria la figura de Toledo, ¿no? Logró hacer como toda una economía cultural, ¿no? Que no solamente involucró o involucra el arte, ¿no? Sino también, no sé, la gastronomía, el arte popular, etcétera, ¿no? Entonces, hay como casos, estos casos, ¿no? Que menciono que demuestran que, pues sí, hay como que el centralismo tampoco es como totalitario, pero sí es una fuerza, pues sí, muy, muy densa, ¿no? Nosotros aquí en Bolivia estamos pasando por unos procesos políticos bien complicados y sí hay, pese a las diferencias de la constitución del gobierno en Bolivia, todavía hay muchas confrontaciones sobre, no sobre la independencia, pero sí sobre el control de los recursos que generan los estados. Y eso es una situación muy complicada porque es cierto que la gran mayoría de los museos del Estado están en La Paz, pero al heredar esa estructura estatal también heredan la corrupción y la incapacidad de un Estado como el boliviano de administrar de forma efectiva los museos. Y entonces
eso hace que los museos de las ciudades grandes, pero no centralizadas, tengan la posibilidad de, por un mínimo, competir y por otro lado, generar capital cultural, ¿no? Eso es bien interesante, pero en los próximos años Bolivia va a seguir en la confrontación del control sobre los recursos que va a generar va a generar que Santa Cruz, en el caso donde nosotros vivimos, tenga más capacidad de manejar sus recursos culturales o de recursos económicos para generar producción. Eso es Pues bien interesante. aquí estamos también en un proceso similar, o sea, hay también varios estados que se están como movilizando para tener mayor injerencia en el manejo de sus recursos, más allá de lo que dicte la federación. Es un proceso que está empezando, es relativamente nuevo en México, porque como que aquí como que justo los estados siempre habían mantenido una relación muy dócil con el gobierno federal, pero en este caso, y obviamente dado el contexto nacional, global y todo, pues sí se ha desatado como una pugna muchísimo más acentuada, del tipo que, por ejemplo, yo no recuerdo haber visto antes, ¿no? Como con una organización donde varios estados se reúnen un poco para enfrentar al gobierno federal en este tipo de cuestiones. Creo que es como súper sano, pero mega sano, que haya como este tipo como de confrontación, tan solo por el tipo de discusiones que pueden generar, ¿no? Claro, en el caso, por ejemplo, en Bolivia pasa una cosa muy extraña porque nosotros estamos en el medio del Amazonas. Es muy caliente y muy bajo. Y entonces toda la imagen que se tiene de este país es la del occidente del país, que es andina, muy alta, y esa es la parte que es conocida. Entonces, claro, hay como todo Andino. un caos. Y sin embargo, Santa Cruz es hoy en día la ciudad más grande y la que genera más recursos al país. Entonces, eso está generando parte de la... Más que eso. Y que vamos a seguir, eh, es un espacio en debate que va a seguir peleándose desde la política del Estado en los próximos 20, 30 años, si es que no se consigue resolución. Pues No sí. sé si, a ver, la gente de nuestro público quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, creo que ese sería el momento pertinente. Um, de hecho, yo creo que Bolivia está pasando por habían ciertas reivindicaciones que eran necesarias hacer en los anteriores gobiernos y sí se llevaron a cabo. Y es interesante también que hayamos aceptado o que nos aceptemos, pese a que hay grupos que todavía están preocupados por eso, pero creo que es importante que entendamos que somos un país indígena multicultural y multilingüe y que tenemos que empezar a entendernos de esta forma, ¿no? Como bolivianos. Sí. Bueno, esa tarea es de gran parte de América Latina, ¿no? O sea, México está exactamente en la misma situación, ¿no? Y bueno, así la mayor parte de los países, yo creo, de América Latina. Y del continente, ¿no? Incluyendo Estados Unidos y Canadá. Hay una pregunta, ¿el desarrollo económico de ciudades como Monterrey o Guadalajara genera un desarrollo cultural y artístico proporcional? No sé si proporcional, o sea, porque, pues sí, la cultura siempre lleva como una desventaja en términos de presupuesto, ¿no? O de derrama, pero sí existe, ¿no? Y creo que los casos de Guadalajara y Monterrey ilustran eso muy, muy bien, ¿no? Y, por ejemplo, Monterrey, justo cuando hablaba de que otras ciudades podrían ser ejemplo de eso, Monterrey en los años 90, pues también sufrió eh, un despunte cultural, ¿no? Y un despunte cultural ocasionado por la iniciativa privada en gran medida, ¿no? Justo como eh, FEMSA tenía un museo en ese entonces, que era el Museo del Monterrey, se abrió el Museo Marco, que también es una iniciativa con un patronato privado,
¿no? Y como que también ahí Monterrey logró hacer unos vínculos muy fuertes de diálogo con algunas ciudades tejanas e inclusive con Nueva York, ¿no? O sea, eh, y había como mucho comercio, y habían galerías, ¿no? Y había dinero, y sí, como que creo que es un poco también lo que ha sucedido en Guadalajara. Eh, no sé si es como proporcional, pero de que sí dinamiza los sectores culturales, totalmente. Creo que Oaxaca también es un buen ejemplo de eso, ¿no? O sea, Oaxaca, cómo se ha ido como fortificando como una industria de servicios, ¿no? Un estado con una fuerte carga de industria de servicios, hotelería, restaurantes, este, sí, como que hasta el año pasado el 80% de los mexicanos que se casaba se iba a casar a Oaxaca, ¿no? Vacaciones en la playa, en Puerto Escondido, tal, crea una economía que también ha impactado, pues, al desarrollo de las artes o iniciativas culturales. Claro, ya para terminar, me pregunto cuál crees que sea el futuro de la Bienal FEMSA. Eh, pues yo espero que continúe, o sea, que se pueda seguir como eh, explorando este formato. A mí se me hace un formato, pues, Increíble. interesante, ¿no? Y como que da espacio, eh, o sea, por ejemplo, para mí como curador y como creo que también para los otros curadores y todo el equipo en general, ¿no? Como que sacarte del centro, ¿no? Y de las instituciones del centro también te saca un poco como de esos patrones de pensamiento y de trabajo con los que estás viendo y comunicándote día a día, ¿no? Como tu quehacer cotidiano, que es casi como segunda naturaleza, ¿no? Entonces salir de eso, pues te cambia la perspectiva de muchas formas, no solo del trabajo, creo que también a un nivel como afectivo, transforma mucho, ¿no? Entonces creo que es como muy benéfico en ese sentido. Y también creo que es una bienal que como que no tiene un manual, ¿sabes? Todavía no hacemos como el manual operativo de la Bienal FEMSA, o sea, no lo vamos a hacer, punto. Entonces como que cada nueva dirección creo que se enfrenta a una nueva sede, a una nueva ciudad, a un nuevo contexto, y de ahí, aunque tenga como cuestiones muy particulares que se puedan repetir como un programa artístico, un programa pedagógico y un programa público, pues hay una capacidad de invención y de reinvención muy fuerte. En Bolivia hay 3 bienales. Son la de La Paz, la de Cochabamba y la de Santa Cruz, que son lo que nosotros en Bolivia le decimos el eje troncal, que son las ciudades más grandes. Bastante ajenas y diferentes la una a la otra, pero de todos modos en este eje que es el que eh, eh, articula el país de oriente a occidente. Y en algún momento se pensó en generar una sola bienal con las 3 bienales, hacer de las 3 bienales una sola. Y ciertamente los directores de las 3 bienales estuvieron a punto de asesinarse, de asesinarnos a nosotros por opinar así, y porque sí, o sea, con presupuestos privados, con presupuestos públicos, presupuestos de las ciudades, con presupuestos del ministerio, era imposible de articular y váyanse al infierno ustedes por sugerir la idea. Es imposible, más bien salimos vivos de la reunión. No me parecería mala idea, pero ciertamente a mí me parece que la Bienal FEMSA tiene como un reto en ese sentido y me parece que es increíble. Ojalá pueda mantenerse, pues. Ojalá y sí, esperemos. Ya, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias Daniel. Gracias a todos. Vamos a repetir algo que ya saben ustedes. Este video se está grabando y se va a subir a nuestro canal de YouTube la próxima semana. Así que bueno, para los que no pudieron observarla entera y demás, van a poderla consumir después. Bueno, gracias a todos mis amigos del público, a todo el país, a toda la gente del extranjero que nos sigue y por supuesto a nuestros amigos de la Bienal FEMSA. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Daniel. Adiós. Ya, estamos fuera. Daniel, ¿sigues ahí? Aquí sigo.
¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo sentiste? Ya fue, oye. Muy a gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas y todo. Sí, todo muy bien. Muchísimas gracias. Espero que les haya parecido interesante. A mí me pareció súper interesante y la verdad es que me parece que como proyecto es ambiciosísimo. Y claro, hace poco escuchaba una conferencia de Eric Cámara que hablaba justamente del reto educativo que implican las bienales y es una cosa que nosotros todavía nos acongoja un montón, porque claro, articular la muestra es fácil, pero articular al público para que llegue a la muestra no es tanto. Entonces, eso es una complicación. Pero me parece que ustedes están de alguna forma peleando con ese problema y que sí se puede resolver, ¿no? Te colgo. Pues se hace lo que se puede. Aló, se está colgando. Dale, dale, Dani, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias por todo. Hola, gracias. Aquí estamos para lo que necesiten. Dale, gracias. Adiós. Abrazo. Adiós. Abrazos.